Sí, doctor. Buenas noches, copiado. Doctor, se le escucha. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias. Por si acaso, como hemos dicho ya desde el día lunes, tenemos 5 grupos ya establecidos. Por si acaso, a cada, diríamos, representante del grupo que me dio su correo electrónico, ya envié material y los temas para que puedan investigar, leer y poder, para la próxima semana, que nos da su siguiente semana que nos toca, puedan ustedes, tienen toda una semana y media como para poder hacer su trabajo. Ahí les ponen las consignas, les envié a su correo electrónico del doctor Pablo Edil Vaca, Eric Saucedo, José Flores, Gabriela Fátima Vidaurri, Joselín Poma. Cada ellos que he nombrado son los representantes de cada grupo, son 5 grupos. Entonces, quien no tenga grupo, arrímese a esos grupos, y cuando le toquen el día asignado, porque por ejemplo en el caso del grupo de Pablo Edil Vaca es el lunes 23 de junio y tiene que comentarnos su grupo sobre la legislación comparada argentina referente a la responsabilidad penal de persona jurídica. El día martes 24 de junio el grupo de Eric Saucedo nos va a hablar sobre Brasil, su legislación, ya le envié material a su correo. José Flores es el día miércoles 25 de junio, que va a hablar sobre Chile. Gabriela Fátima Vidaurre, 26 de junio, Ecuador. Y Joselín Poma, el viernes 27 de junio, vamos a hablar sobre la cooperación jurídica internacional. Entonces... 29 de junio, doctor. 27. Ya. Ahí dice en el correo, está clarino en el correo, dice ahí la fecha, todo está más claro, cristalino. Entonces, lo que tienen que hacer es, las personas que no tengan grupo, ya les dije, hablen con su compañero para que los agreguen. La lista oficial de su grupo me van a enviar recién el día que exponen. Y en el correo está claro, porque a ninguno me rebotó, así que a todos les llegó por si acaso. Positivo, doctor. Grupo de Pablo Edil. Positivo. Grupo de Pablo Edil, lunes 23, copiado, todo material llegado conforme, no hay ningún problema. Y estoy de acuerdo porque a ninguno me rebotó, así que estoy seguro que sí o sí le llegó la tecnología, ahora hay que usarla para que nos cumpla. Entonces nos llegó todo, entonces todos lo tienen, entonces solamente recomendación para los compañeros que no tienen grupo, arrímense a esos grupos que ya está definido. Y nuevamente les digo los nombres de sus compañeros que son representantes del grupo para que quien no tenga hable con cualquiera de ellos. Y la lista final oficial del grupo me van a juntar justamente el día que hacen su presentación de su trabajo, ahí me van a juntar el listado de miembros de su grupo. ¿Okay? En el momento que hacen el trabajo que le he pedido en la cantidad de hojas que le he pedido como mínimo, porque puede ser muchas más hojas si quieren, tienen que ahí colocar quiénes son sus miembros oficiales ya. En la lista oficial me lo van a dar ese día. Entonces lo tenemos a Pablo Edil Vaca, lunes 23 de junio, Eric Saucedo, martes 24 de junio, José Flores, miércoles 25 de junio, Gabriela Fátima Vidaurre, jueves 26 de junio y viernes 27 de junio, Joselín Poma. Entonces, eso es para que quede claro y como las clases se graban y todo, ya tienen aquí esa explicación. ¿Ok? Hoy vamos a avanzar un poco más sobre derecho administrativo sancionador y empezamos luego a hablar sobre la configuración de los delitos de corrupción relacionados con las personas jurídicas. ¿Ok? Entonces los grupos ya saben, así que a prepararse, ya tienen material. A ese material que les envié, que es un material de alto nivel académico, porque son gente que aporta a la doctrina actualmente en vigencia. Entonces este material no es un material improvisado, es un material bien diseñado para el tema de la legislación comparada. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre el derecho administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque como han visto ustedes con el caso la dinámica de ayer, vemos cómo las personas jurídicas, sean sociedades civiles de abogados, sean SRL, sociedades comerciales, existen cierta intervención por parte del Estado que muchas veces lo hace inclusive sin que exista un delito establecido, pero van por la vía del derecho administrativo sancionador, porque ya vimos ahí como la AMP, o sea, la autoridad de empresa,
inclusive coloca multas, ¿no? Con el fin de que si no cumples lo que te digo, en cuanto a requerimiento de información, pues yo te voy a sancionar. Entonces, y esto es el derecho administrativo sancionador para las empresas, ¿no? Yo les comentaba también que al nivel sudamericano son 5 países que tienen este tipo de responsabilidad penal de personas jurídicas, y hablábamos de Brasil, hablábamos de Ecuador, hablábamos de Chile, hablábamos de Argentina y de Bolivia como otro país, pero también Perú tiene, pero lo llama sanción administrativa, no es, digamos, lo que le denomina la doctrina como fraude de etiqueta, es decir, la legislación peruana te dice que es una sanción administrativa como si estuviera sancionando el derecho administrativo sancionador. Sin embargo, esa sanción lo hace dentro de un proceso penal. Por lo tanto, no es un derecho administrativo sancionador, sino que es una sanción penal, ¿no? Pero, sin embargo, su ley está así diseñada con una forma de camufle, pero en Perú, digamos, lo tiene, pero con fraude de etiqueta, ¿no? O sea, le llaman así administrativa, pero en realidad es penal. En el caso boliviano tenemos la responsabilidad jurídica, pero también tenemos que entender este criterio de derecho administrativo sancionador, porque también en ciertas cosas van vinculadas, pero por cuerdas separadas, pero vinculadas, ¿no? Fíjense, el derecho administrativo sancionador, ya decíamos desde el día lunes, hablábamos sobre esto, de que el ius puniendi estatal es uno solo, pero hay 2 vertientes, decíamos, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Y la doctrina en materia de derecho administrativo sancionador es uniforme al señalar que este derecho administrativo sancionador no tiene una esencia diferente al derecho penal general, y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que la autoridad es la que le impone. O sea, en relativo, por ejemplo, impuestos nacionales tenemos al SIN, aduana tenemos sector de la aduana, y estas sanciones administrativas de la administración, sanciones penales, los tribunales lo van a hacer en materia penal, los tribunales penales, pero en materia sancionatoria administrativa lo va a hacer la administración, el ente administrativo sancionador, que viene a ser, como les digo, puede hablarse de impuestos nacionales, puede hablarse de la AMP, puede hablarse de la aduana y demás cosas, ¿no? Sin embargo, también ya se ha ido consolidando en la vía jurisprudencial y doctrinal. Por ejemplo, se las voy a colocar aquí en el chat de Google Meet, de esta aplicación de videoconferencia. Este número de sentencia, para que la conozcan, los números. En realidad esta sentencia, por ejemplo, la 2141-2012, ya menciona sobre esta relación que existe del ius puniendi estatal con estos dos vertientes, y menciona justamente de que el derecho administrativo sancionador debe cumplir con los principios del derecho penal. Es decir, todos los principios de especificidad, legalidad, entre otros, tiene también que cumplir el derecho administrativo sancionador. Por lo tanto, está obligado también a poder respetar determinados derechos y garantías de por medio, ¿no? La sentencia 907-2014, por ejemplo, menciona, y textualmente lo voy a leer, esta parte dice, se determina que las reglas del debido proceso no solo es aplicable en materia penal, sino a toda la esfera sancionadora, y dentro de ellas se encuentra la materia administrativa sancionadora, y estas garantías que con igual razón deben estar presentes en el proceso administrativo penal, o sea, el administrativo sancionador. La sentencia, esta 967/2014, dice, el Tribunal Nacional aplicó este entendimiento a infinidad de casos que fueron resueltos en su jurisdicción, entendiendo que todos los principios y garantías propias del derecho penal se aplican también extensivamente en el ámbito administrativo sancionador. Y ahí estamos hablando que estos principios de derecho penal lo que buscan también es una forma de límite constitucional a la potestad punitiva. Ahí tenemos el principio de legalidad, por ejemplo, que está incluido con los principios de tipicidad, prohibición de analogía y retroactividad, entre otras. Tenemos el principio de reserva de ley, tenemos el principio de lesividad, proporcionalidad, intervención mínima y judicialidad. Y ahí aparece nuestra Constitución, ¿no? El 116, apartado segundo de la Constitución boliviana, está ahí previsto el principio de legalidad no penal,
del nullum crimen nulla poena sine lege, ¿no? Y cuando hablamos de ley scripta, certa, estricta, ¿no? Y sine praevi legi poenali, ¿no? Es decir, sin una sanción previa. Si va a haber una sanción, tiene que haber primero una ley, ¿no? Una ley que lo establezca. Y una pena también tiene que haber una ley correspondiente. Cuando hablamos de este principio de legalidad, por ejemplo, fíjense que en el ámbito administrativo tenemos la ley del procedimiento administrativo en Bolivia. En su artículo 72 habla del principio de legalidad, ¿no? Y va íntimamente relacionado con los criterios que maneja el derecho penal, porque dice textualmente el artículo 72 de la ley del procedimiento administrativo que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, ¿no? Conforme al procedimiento establecido en la presente ley y 6 disposiciones reglamentarias aplicables. Ahí está inmerso este principio de legalidad, y la sentencia constitucional fundadora 273/2004R menciona y dice estos dos tipos de procesos, refiriéndose tanto al penal como al administrativo sancionador. Dice, tiene sus propias características, sus reglas sustantivas y adjetivas, empero, por su naturaleza de ser del ius puniendi estatal, rigen para ambos los principios de legalidad y especificidad. Es decir, el órgano sancionador, el procedimiento aplicable y especialmente la sanción deben necesariamente estar previsto con anterioridad al juzgamiento. Y nuevamente se cita el artículo que hemos hablado, ¿no? Actualmente es el 116 de la Constitución boliviana. La sentencia 2141/2012 insiste también al respecto y dice justamente bajo esta sentencia fundadora del 2004, reitera el criterio y establece que dentro de esas reglas también van a estar las reglas del debido proceso, que se deben también cumplir tanto en la materia de penal como también en materia administrativa sancionadora. Luego, en este aspecto del principio de legalidad, también se habla del principio de tipicidad, que es la vertiente material de la garantía de la legalidad. Se trata de que la norma, al margen del rango que tenga, describa de forma precisa todos los elementos de la conducta infractora y de la medida sancionadora que se anida en la comisión de esta conducta, ¿no? Una conducta típica, de manera que los ciudadanos puedan conocer qué es objeto de castigo y qué no lo es, ¿no? Y este principio de tipicidad también aparece en la ley del procedimiento administrativo. En su artículo 73 dice: son infracciones administrativas las acciones y omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. Solo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. Luego dice, las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en ningún caso ni directa ni directamente la privación de libertad. Pero lo denomina todo este principio que acabamos de hablar como principio de tipicidad, porque ya está hablando de una descripción, de una definición que tiene que estar en las leyes sobre las conductas a las cuales le van a hacer sanción. O sea, tiene que haber una descripción, eso lo está afirmando dentro de las infracciones administrativas. Por ejemplo, dentro de los doctrinarios, Wilhelm Hesmer, él menciona dentro de sus obras que dice: el legislador no solo puede garantizar la certeza de los tipos de conductas, por lo tanto también debe y depende de la lealtad de la jurisprudencia. Entonces lo que menciona acá es que una norma formulada flexiblemente, la jurisprudencia puede darle una dirección completamente distinta a la que el legislador quería. Por lo tanto, por eso se exige este tema de la taxatibilidad, ¿no? Y en este principio también va a aparecer en el derecho administrativo sancionador. Luego también se habla sobre la prohibición de la analogía, ¿no? Por ejemplo, Neuque decía, en general, la prohibición de la analogía dice que con una acción no puede ser penada por ser similar a otra acción descrita en una ley. Ello suena plausible, pero no hay un ejemplo convincente al respecto en cuanto a la prohibición. Ello no muestra el efecto insignificante de la prohibición. Entonces, antes más de una posible aplicación racional de la ley, el intérprete debe inclinarse por la más restrictiva de todas, salvo un alto grado de acercamiento al ideal de la adecuación total. Entonces, cuando hablamos de interpretación, estamos hablando de un sentido estricto de una tarea destinada a establecer el sentido del precepto, y cuando hablamos de subsumir es poner en contacto de un supuesto de hecho concreto con una figura delictiva, ¿no? Que ya ha sido interpretada, en fin de verificar su adecuación a la misma. Entonces puede darse interpretación sin que exista subsunción,
pero no es posible la subsunción sin haber transitado el camino de la previa interpretación, sea esta formal o informal. Entonces hay una interrelación entre ambas, ¿no? Pero principalmente debe interpretarse la norma y luego debe subsumirse en la conducta, ¿no? Y esto también el derecho administrativo sancionador establece esta situación de entender esto de la interpretación y la subsunción. Y también en el ámbito de la irretroactividad, así como tenemos en materia penal, ¿no? La retroactividad, lo mismo aparece en el derecho administrativo sancionador, en el artículo 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se habla del principio de irretroactividad. Solo serán aplicables las disposiciones sancionadas que estuvieran vigentes en el momento de producirse los hechos de que constituyan la infracción administrativa. Eso lo dice textualmente el artículo 77 del procedimiento administrativo. En nuestra Constitución hay un artículo donde en su redacción no es de las mejores, tenía una mala intencionalidad y vía sentencia constitucional que es la 770-2002 se hace una explicación. Vieron, 2012 se hace una explicación al respecto, pero vamos a leer primero la sentencia, la Constitución. Vámonos al artículo 123, por favor, de la Constitución, 123, artículo 123 de la Constitución boliviana. ¿Quién la tiene a mano? 123, doctor. 123, sí, por favor. Artículo 123. La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de los trabajadores y de las trabajadoras. En materia penal, cuando beneficia a la imputada o al imputado en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado y el resto de los casos señalados por la Constitución. Ok, muchas gracias. Fíjense que en esta redacción de la Constitución es como que quisiera dividir el ámbito penal con el tema corrupción, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. El tema corrupción es penal, no es otra cosa. Entonces, cuando uno lee ese artículo al comienzo va bien y después empieza a querer confundir las cosas de una forma maliciosa. Porque dice, como hemos leído, la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral cuando determine expresamente a los trabajadores. Y luego dice, en materia penal cuando beneficia al imputado. Todo bien hasta acá. Pero luego dice, punto y coma, en materia de corrupción podrá investigar, procesar, ¿no? Y quieren hacerlo retroactivamente, todo eso. Entonces, en realidad, lo que es corrupción no quiere decir que no sea penal y por lo tanto existe una mala intencionalidad, digamos, una intencionalidad negativa ahí en cuanto a la redacción. Entonces, esta sentencia, la 770/2012, lo que hace una interpretación de este artículo, porque tampoco el tribunal podría declarar inconstitucional una norma constitucional. O sea, entonces, por lo tanto, para evitar ese conflicto, lo que hace es interpretarla de la mejor manera posible para que de esa manera se aplique con esa interpretación. Entonces, cuando el Tribunal Nacional empieza a explicar esta sentencia, en resumidas cuentas, lo que dice es que en la medida, como sabemos que materia corrupción es materia penal, por lo tanto, si la ley 004 se va a pretender aplicar de forma retroactiva, solo lo va a hacer en la medida que beneficia al imputado. Y como sabemos que la ley 04 no beneficia al imputado, por lo tanto no se va a aplicar retroactivamente. Por eso hay que hacer esta interpretación con ese propósito, que ya sea el administrado y los administradores de justicia lo que entiendan de que si no beneficia al imputado esta ley, entonces obviamente las cosas que beneficien se pueden hacer retroactivas, y como nada beneficia no va a ser retroactivo, pero de esa manera logró, vía interpretación, tratar de darle un encauzamiento, porque así como está redactado es como que permitían retroactivamente investigar casos que antes que la ley hubiera sido promulgada. Entonces, aquí no, aquí le está advirtiendo de que se promulgó el 2010, la ley 04, del 2010 para adelante sirve, vale y corre para hacer procesos penales, pero si son conductas antes del 2010, obviamente esa ley 04 no se puede aplicar porque no les es beneficiosa al imputado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la interpretación con esta sentencia 770/2012. Entonces, en este tema,
Lo mismo también en el ámbito del Código Tributario, por ejemplo, tiene el principio de retroactividad, ¿no? El artículo 150 del Código Tributario dentro del derecho administrativo sancionador también menciona esta retroactividad y dice las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo salvo aquellas que supriman éxitos tributarios y beneficien obviamente al administrado, ¿no? Eso es lo que ya menciona también el ámbito administrativo sancionador. Entonces, como ven, hay una relación, ¿no? Una relación entre penal y administrativo sancionador. También en el caso de que todas las leyes existentes desde el momento inmediatamente anterior a la comisión del hecho hasta el cumplimiento total de la pena, solo pueden aplicarse la más benigna. También ese otro principio que va ligado a esto que se llama nullum crimen nulla poena sine previa legis penale, ¿no? Que es un principio que se maneja, ¿no? Ahora, cuando hablábamos del principio de reserva de ley, esto implica obviamente que tiene que estar la conducta descrita en una ley, sea la conducta que se va a sancionar por la vía administrativa o la conducta que se va a sancionar por la vía penal, y ahí se tienen las notas de los principios de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, y cada uno en su fragmentación de acuerdo a la norma administrativa aplicable. Y también tenemos el principio de ofensividad, de proporcionalidad, la intervención mínima, que también debe manejarse. Y cuando ya hablamos dentro del debido proceso, como hemos citado esa jurisprudencia constitucional que otorga la posibilidad de que tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador se deba exigir el principio del debido proceso, acuérdense que este debido proceso es como una garantía, una especie de abanico. ¿Por qué? Porque se abre a un montón de posibilidades. O sea, el debido proceso no es más que un proceso llevado sin vulnerar derechos y garantías constitucionales. Por lo tanto, ahí va a incluir tanto la inviolabilidad del derecho a la defensa, va a incluir el derecho al juez natural, va a incluir el derecho de la imparcialidad e independencia judicial, va a incluir la independencia de los juzgadores, va a incluir el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, va a incluir un derecho a un proceso que sea lo más justo posible, derecho a utilizar los medios de pruebas pertinentes, derecho a la asistencia de un abogado de oficio, derecho al juicio previo, derecho a presunción de inocencia y retroactividad de la ley, principio non bis in idem. Y aquí ya entramos a hablar algo que en el derecho administrativo sancionador no se ha ido implementando de forma adecuada, como ocurre en derecho penal. Y es lo que nosotros tenemos en el artículo 121, apartado primero de la Constitución, que es el derecho a la no autoincriminación. Leamos el artículo 121, apartado primero de la Constitución, por favor. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo leo, doctor? Gracias. Artículo 121, parágrafo primero. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes, consanguíneos hasta el 4º grado o afines hasta el 2º grado. El derecho de guardar silencio no será considerado como un indicio de culpabilidad. Perfecto. Y leamos también en la Convención Americana, quien pueda bajarlo de Google, artículo 8, numeral 2, inciso G, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Artículo 8, numeral 2, inciso G, por favor. ¿Se lo puede leer? Artículo 8, numeral 2, inciso G, de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Inciso G dice, doctor? ¿Donde habla de garantías judiciales? Exactamente, el inciso G. Ya, dice artículo 8, garantías judiciales. Numeral 2. Inciso G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Ok, aquí lo que nos interesa es hacer hincapié dentro de ese bloque de constitucionalidad, justamente que la Convención le está advirtiendo también de que hay el derecho a no declarar contra uno mismo, y lo mismo la Constitución lo está advirtiendo. En materia penal lo tenemos bien claro, ¿no? Es lo que se aplica. El proceso penal no es un proceso que busque la confesión. Esta garantía no solo cubre al imputado, sino también en algunos casos los testigos. Sabemos bien en materia procesal ocurre esto, pero
en el ámbito de la autoincriminación, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, lamentablemente no se ha llegado a aplicar. Y acuérdense que cuando empezábamos a hablar en la clase decíamos los principios del derecho penal también deben aplicarse al derecho administrativo sancionador, y dentro de los principios del derecho penal está también la protección al debido proceso y el respeto y cumplimiento a ella. Y acá en el derecho administrativo sancionador eso es lo que falta. Yo les voy a comentar ahora un poco sobre la jurisprudencia que ha ido Europa avanzando y que han logrado, porque así como tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, Europa tiene también una convención europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces ellos también es como su homólogo, digamos, para nosotros eso. Y ellos tienen esto, y donde también han logrado de que se incorpore este principio de la no autoincriminación en el ámbito administrativo sancionador. Y en cosas que en Sudamérica poco se ha podido. O sea, Argentina lo ha hecho también. Argentina ha avanzado en esto. Bolivia todavía nada. Entonces es bueno comentarlo. Estas clases justamente de maestría son para que vean que hay esas opciones y que mucho depende también de los abogados que empecemos a gestionar en las mismas causas que uno pueda tener dentro del derecho administrativo sancionador, donde puedan provocar este tipo de cambios o modulaciones de interpretaciones que deben darse. ¿Por qué lo digo esto? Porque si se dan cuenta, en materia penal está claro que la confesión del imputado solo es válida de una naturaleza, e inclusive sabemos bien en materia penal que no podemos obligarlo, y si aún así se confesara, eso ningún juzgador penal puede usarlo para poder sentar únicamente en lo que dice en la confesión su sentencia condenatoria, sino que tiene que haber una valoración integral de la prueba y demás cosas. En materia del derecho administrativo sancionador, resulta de que al administrado, llámese la persona natural o la persona jurídica, cuando le piden un requerimiento de documentación, por ejemplo, hablemos de las empresas, porque el enfoque que vamos a dar justamente es ese, las personas jurídicas, hablemos de la persona jurídica que a una sociedad comercial, digamos impuestos nacionales, el Servicio de Impuestos Nacionales, el SIN, envía un oficio y le requiere documentación de un listado de papeles. Y le dicen, te doy tal plazo para que me entregue esa documentación. Entonces, se supone que este ente administrativo sancionador, que es el SIN, Impuestos Nacionales, él, digamos, te está pidiendo documentación, que en la práctica sabemos que cuando te pide documentación no es principalmente para que tú te entregues esos papeles, y usualmente lo que hacen es, con esa misma documentación que entregaste, te sancionan y te dicen los errores que tenés, ¿no es cierto? Y si la persona jurídica a la que le ha exigido la documentación el ente administrativo sancionador no cumple en el plazo, lo que hace usualmente las empresas es pedir una prórroga y luego le entrega la documentación dentro de esa ampliación de plazo que le hace, pero no deja de entregar, porque el momento que no entrega la documentación, resulta que en el artículo 162 del Código Tributario te va a decir incumplimiento de deberes formales. Le va a sancionar a la persona jurídica con una multa sancionadora por incumplimiento de deberes formales, así lo denomina el artículo 162 del Código Tributario boliviano. Entonces, esto obviamente es una forma coercitiva de que hace que sí o sí deba la persona jurídica entregar la documentación requerida, o si no va a ser sancionada con esa multa. Entonces, esto lo mismo ocurría en el caso europeo, y en varios países de Sudamérica ocurre lo mismo. Entonces en Europa empezaron a cuestionar esto, ¿no? Por ejemplo, Sporlansky en Alemania ya debatía este tema y decía que el derecho a no incurrir en autoincriminación es la potestad legítima que tiene toda persona para negarse a responder cualquier pregunta cuya contestación puede ser usada contra él, o que permita a ella descubrir elementos de prueba documentales para luego también sancionarlo por esa vía. Estas reglas se aplican no solamente en materia penal, sino también en materia de investigación sancionadora. El propósito es justamente otorgar amplia protección eficaz al que quieren pretender incriminarlo. Entonces, cuando hablamos de la no incriminación, resulta que en el caso, en unas jornadas que se llevó a cabo en Lisboa, sobre el tema de derecho administrativo sancionador, ya se fue hablando, y uno de los principales escritores al respecto fue Ramón Falcón Itela, donde en el año 98, imagínense, ya se empezó a hablar de esto y decía como
por ejemplo, en una inspección en donde el riesgo de autoincriminarse existe normalmente en la práctica, lo mismo también en un hecho administrativo sancionador, pueden exigirle documentación y luego esa misma documentación, como en otras palabras, refregársela al mismo administrado para luego sancionarlo. Y eso es una forma de autoincriminación, es una forma de autoinculparlo, provocándole, si no me cumplen en entrega de documentación, te sanciono con multa, y cuando me entregues esa documentación te voy a culpar, ¿no? Entonces ya advertían esta anomalía. Y cuando resulta que Argentina también empieza un poco a aplicar estos criterios que ya se hablaban en el caso europeo. Por ejemplo, en el caso europeo, antes de entrar a Argentina, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un fallo de los años 96, el caso Saunders versus Reino Unido. Acuérdense que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es su homólogo a la Corte Americana de Derechos Humanos aquí en el ámbito latinoamericano. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso, el fallo Saunders versus Reino Unido, menciona lo siguiente, voy a leer textualmente esta parte, dice: existe un abuso de procedimiento cuando en ejercicio de facultades administrativas de inspección se utilizan dichos poderes para construir un caso. Otro fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Bendonou versus Francia, en el año 93, también menciona y dice textualmente: se extendió la garantía de no declarar contra sí mismo a los procedimientos administrativos en el ámbito tributario, partiendo de la premisa conceptual de la acusación que no debe existir la autoincriminación. En el caso Fan versus Francia, en el año 93, el recurrente, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, manifiesta que en su condena administrativa sancionadora establece por rehusarse a entregar los documentos que le solicitaban las autoridades aduaneras, afectó su derecho a un juicio justo, y ahí cita un artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos, que es el artículo 6, apartado primero, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos finalmente determinó que los oficiales intentaron compeler, es decir, obligar al acusado para que éste proveyera la evidencia del ilícito administrativo que habría cometido esta infracción. Las leyes especiales de la aduana no pueden justificar una afectación del derecho que tiene toda persona que se encuentra acusada a permanecer en silencio y no ser obligada a contribuir a su autoincriminación. De esta manera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso Fan versus Francia, en el 93, llegó a la conclusión de que tal situación de querer obligarlo, compelerlo a entregar documentación y con esa documentación afectarlo, afecta y viola el artículo 6, apartado primero de la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la autoincriminación. Ellos ya empiezan en los años 90 a exigir también este principio de la no autoincriminación en el ámbito administrativo sancionador. Lo mismo en el caso Saunders que le explicaba versus Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que la autoincriminación coactiva no se limita solo a procesos penales, en estricto senso, sino que se extiende a los actos administrativos sancionadores. Es decir, alcanzan a todos los procedimientos en que la persona natural o jurídica podría, con su declaración, producir un propio perjuicio. Y hay casos similares como el caso AKP versus Reino Unido, también Heini versus Irlanda, J.B versus Suiza. Y como vemos, establecen claramente que no puede hacerse uso de esta autoincriminación, inclusive ni tratar de denominar, por ejemplo, el deber de colaboración como un justificativo para poder autoincriminarse. Y dice: el denominado deber de colaboración encuentra límites insalvables en el principio de la no autoincriminación, de no quedar contra uno mismo, el cual deriva del debido proceso en su vertiente, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Entonces, la administración debe actuar con sometimiento pleno a las constituciones y a los convenios internacionales de derechos humanos, para lo cual, en su legítima tarea de fiscalización, ha de prescindir de practicar procedimientos ilegítimos que impliquen desconocer garantías constitucionales, forzando o induciendo al contribuyente bajo constricción o compulsión alguna a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable, porque con la entrega de la documentación es una forma de autoincriminarse, porque con esa misma documentación se lo van a sancionar, ¿no? Le van a iniciar proceso administrativo sancionador.
Y ahí es como Argentina, les decía, ya tomando esos fallos que acabamos de hablar, en el caso Luciano Bernardino de Montenegro, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, dice claramente que la información está íntimamente vinculada al entorno de su obtención, así como la inviolabilidad, tanto el domicilio como la correspondencia y los papeles privados, también implica que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo con la entrega de esa documentación. Y esto quedó, por lo menos Argentina avanza en esto, los demás países de la región no han todavía profundizado, y por eso les comentaba esto. Esta información yo se las voy a subir al Drive, ¿no? Que les envié ese link en el programa, para que ustedes tengan estas referencias de los casos FANC, Francia, de Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el caso Sauder versus Reino Unido, entre otros, para que vean que también esto es importante tomarlo en cuenta, porque como hemos visto, el derecho administrativo sancionador por la vía, como ayer hablábamos, o la UIF, te pide información que puede ser tu propia información también, y con esa tu propia información te comienza a atacar. Entonces, deberíamos exigir también que se proteja ese debido proceso inadvertiente de la no autoincriminación, tanto a personas jurídicas como también a personas naturales. En el caso de las personas jurídicas, que es el módulo de acá, tenemos que entender de que también tienen estos derechos que cumplirse para ellos, y más aún que ese jus puniendi, como le decía, es la raíz principal del derecho penal y del derecho administrativo sancionador. Ambos deben cumplir estos principios del derecho penal, por lo tanto tenemos esa opción, ¿no? Que en la práctica no se está usando de forma debida. Entonces, bajo esta noción, entendamos que las personas jurídicas tienen dos formas de ser sancionadas: por el ente administrativo sancionador, como también por el derecho penal actualmente con la ley 1390. Pero en el caso de la ley 1390, el derecho penal se va a aplicar a las personas jurídicas únicamente para delitos de corrupción y vinculados con corrupción. Y ahí empezamos ahora a hablar sobre estos delitos de corrupción. Acuérdense que en este ámbito de los delitos de corrupción, a partir de los años 90 es cuando se empieza ya a configurar un avance jurídico, porque antes lo que existía era la existencia justamente de estos delitos, pero no tenían la configuración exactamente de decir, bueno, estos son delitos de corrupción, estos son delitos vinculados con corrupción, estos son delitos tal. No, estaría dentro del Código Penal con las categorías correspondientes, pero no se lo hacían la especificación. Entonces, la preocupación en los años 90 se va ampliando a nivel internacional, porque se dan cuenta de que en el ámbito de corrupción el daño es enorme, las instituciones se requebrajan, se pierde la institucionalidad, y todo viene por un problema de la corrupción, ¿no? O sea, el gran problema es que la corrupción destruye la institucionalidad, y por ende hasta pueden destruir un país, ¿no? Porque finalmente no hay certeza, no hay certidumbre de ninguna naturaleza, menos aún jurídica, porque al final la corrupción carcome, ¿no? Todo es como un cáncer. Y por eso es que esa preocupación que se da por la destrucción de la institucionalidad, pongamos el caso de Haití, por ejemplo, recientemente, hace unos 4 años atrás, o 3 años, asesinaron a un presidente, ¿se acuerdan? Y esto dio lugar a que las bandas, las mafias, son las que allá todo el tiempo están en disputas por el poder. Entonces es un país totalmente en una inseguridad total, ¿no? Y pese a que han intervenido algunos organismos internacionales y demás, el nivel de corrupción es enorme, ¿no? Y esto ha hecho de que prácticamente sea una cueva de delincuencia organizada. Esto obviamente preocupó ya en los años 90. En el 94 se realizó el primer Congreso Internacional de Ética Pública a nivel internacional. En el año 96 se celebró el convenio de las organizaciones y cooperaciones para el desarrollo económico sobre el soborno transnacional, y tuvo lugar a partir de ahí, ¿no? En el año también 96-97, surge la Convención Interamericana de la OEA contra la corrupción. Y ahí se va estableciendo ya la figura de un nuevo tipo penal, que era el enriquecimiento ilícito, año 97. El Consejo de la Unión Europea aprobó el convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción, en lo que estén implicados funcionarios de las comunidades europeas o de los Estados miembros de esa unión. También más adelante aparece la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, año 2009,
y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, año 2003, y finalmente en el año 2006 aparece la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y es en esta Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción donde se menciona la necesidad de sancionar, no dice que sea necesariamente penalmente, pero que se sancione a las personas jurídicas, ¿no? Coloca esa recomendación la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y dice que cada país, cada estado signatario de esa convención, de acuerdo a sus propios principios y de acuerdo a su propia normativa vigente, a su propia realidad jurídica, deba sancionar a las personas jurídicas, puede ser en el ámbito administrativo, y si quiere también obviamente y tiene la tradición del derecho penal para aplicar a la persona jurídica. Deja la puerta abierta, no obliga a nadie que sea penal. Pero la tendencia fue que también se incorpore lo que el sistema inglés tiene, la responsabilidad de persona jurídica, para las legislaciones de otros países, y se avanzó en algunos países, como el caso de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, ¿no? Y Argentina, ¿no? En el caso sudamericano, a raíz de esta convención justamente. Y esta convención es el 2006. Des en cuenta el 2006 la convención, y ya Bolivia después aparece con el 2010 con la ley 004, y ahí introduce de forma camuflada en el artículo 28 la responsabilidad de la persona jurídica con el artículo 28 de la ley 04, que es la del enriquecimiento de particulares con afectación al Estado. Como les decíamos, ¿no? Esto que habíamos hablado el lunes habíamos hablado sobre el derecho penal económico. Vemos que dentro de esos delitos económicos están los delitos de corrupción. Por eso es que viene vinculado derecho penal económico y de la empresa cuando hablamos de responsabilidad penal persona jurídica. Y esta palabra corrupción, ¿no? Viene de una palabra latina que significa corruptio, que es decadencia moral, comportamiento malvado, putrefacción o podredumbre. El concepto tiene un enfoque dual, ¿no? Puede aplicarse también desde lo físico, a que se emplea en términos de putrefacción, o como también moral, cuando hablamos de deterioro de decadencia moral, la perversión o destrucción de la integridad, y principalmente los deberes públicos, cuando hablamos de cohechos y el clientelismo, ¿no? La Real Academia Española lo habla como efecto y como acción y efecto de corromper, ¿no? Sir George Moody, que es el expresidente de la Royal Dutch, él mencionaba otro término que acuñó él, que es la gran corrupción, para referirse al cohecho de funcionarios públicos extranjeros por parte de corporaciones transnacionales. Posteriormente, esta palabra, gran corrupción, fue expandida, llegando a ser utilizada para referirse a la corrupción en los más altos niveles de la esfera pública. Hablamos de mandatarios, de jefe de Estado y gente vinculada con sectores afines de corrupción dentro del sector público de alto nivel, junto inclusive con algunas personas jurídicas que pueden estar de por medio, figurando como fachadas o prebendarios, ¿no? Esta clasificación más conocida a nivel mundial de la gran corrupción, luego se habla de la pequeña corrupción, y doctrinalmente se fue hablando como gran corrupción a esos niveles altos de la esfera de ministros de Estado, presidentes, jefes de Estado, altos funcionarios, y como pequeña corrupción se le hablaba a la corrupción que puede darse de casos pequeños en menor jerarquía. Hablamos de estos servidores públicos, pero que están en bajo nivel, y no necesariamente los que están en el alto, que son más fuertes las cantidades económicas, recursos económicos que pueden estar involucrados en la ilicitud de corrupción. Eso fue una definición que se dio en su momento. También existe quienes clasificaron como la corrupción administrativa, la corrupción pública, es decir, lo que cometen las autoridades y cualquier servidor público, fuese del rango que fuese, o jerarquía que fuese, y luego la corrupción privada referida entre los particulares, ¿no? Entonces se hace la división doctrinal de corrupción pública o administrativa para el sector público y corrupción privada justamente para los particulares. Robert Kirchhardt, que es un profesor de la Universidad de California, él establece una definición de corrupción bajo una ecuación. Él dice: corrupción es igual a poder monopólico más discreción menos rendición de cuentas. Es decir, lo que él está diciendo es, cuando hay un monopolio de por medio, hay una discreción, es decir, no hay transparencia y no se rinde cuenta, ahí estamos hablando de corrupción, ¿no? Eso dice Robert Kirchhardt. Y resulta que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, usa este criterio de Kirchhardt y aumenta
más datos, ¿no? Para ser más claro, y él dice corrupción y usa este diseño como ecuación y dice corrupción es poder monopólico más discreción, ¿no? Es decir, está hablando ahí de ese ocultamiento de información y ese poder monopólico que maneja una red de corrupción, y menos rendición de cuenta, menos integridad y menos transparencia, ¿no? Él dice que eso es corrupción porque no se rinde cuenta, no hay integridad y tampoco hay transparencia, ¿no? Integridad no solamente al punto de vista moral, sino integridad en cuanto a que es excluyente, es decir, cuando hablamos de integridad hablamos de completud, de completo, ¿no? Entonces, cuando no hay integridad, hay una disgregación, ¿no? Se excluye a algunos, es decir, afecta a la sociedad, pero solamente el sector, diríamos, corrupto y mafioso es el que quiere beneficiarse. Por tanto, es excluyente a los demás, solamente piensan en lo suyo, como dicen, en mí y en los míos, ¿no? Eso es lo que está mencionando cuando dice menos integridad, se refiere tanto a lo moral como también a la falta de completud en el accionar, porque es excluyente, ¿no? En el contexto internacional, también esta definición de corrupción la da una organización internacional muy conocida actualmente, que es Transparencia Internacional, que es la que hace índices de corrupciones anualmente, establece quiénes son más corruptos y quiénes menos según sus índices que maneja, que hace evaluaciones anuales, y esta institución, esta Transparencia Internacional, esta ONG, define la corrupción como el abuso de poder encomendado para el beneficio propio, ¿no? Como decía, para mí y los míos, ¿no? Y uno de los fundadores de Transparencia Internacional es Peter Eichen, que él escribió una obra que se llama Las redes de la corrupción, y en esta obra él define ya su propia definición, Peter Eichen, no Transparencia Internacional, y él dice, la corrupción es un vicio capital en nuestra época que muestra su desagradable rostro en todas partes del mundo, se halla en la raíz misma de casi todos los problemas importantes o al menos impide su resolución y actúa de manera especialmente devastadora en las regiones más pobres del mundo, donde mantiene atrapados a millones de seres humanos en la miseria, la pobreza, la decadencia, la enfermedad, las crisis, la explotación y brutales conflictos. Entonces, fíjense que ya a nivel contexto internacional se empezó a debatir desde los años 90 este tema por el impacto y el grave daño que hace nuevamente esta palabra institucionalidad. Y ninguna de las convenciones internacionales contra la corrupción hace una definición, digamos, sobre corrupción en sí, sino que más bien enumera un listado de conductas delictivas que van a ser consideradas como corruptas. Es decir, no solo se habla de un solo acto individual, sino más bien de un cúmulo de actos delincuenciales que emergen del interés de obtener ilícitamente objetos de valor económico para sí o para su grupo, ¿no? Y la legislación boliviana, como bien dijimos ya, la ley 004 del 2010 habla ya de la corrupción como una ley especial para esto y define lo que es corrupción. Y lo define desde una perspectiva del cohecho, ¿no? Finalmente, en Bolivia la definición de corrupción lo ha hecho desde una perspectiva del cohecho, pero obviamente está claro que no solamente es cohecho, sino hay varios delitos más que son considerados de corrupción. Leamos el artículo 2 de la ley 004, por favor, con la reforma de la ley 1390. ¿Quién lo lee la última versión del artículo 2 de la ley 004? ¿Quién lo puede leer, por favor? Artículo 2 de la ley 004. Definición de corrupción, doctor. Sí, por favor. Artículo 2. El que es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de una acción u omisión de cualquier acto que afecta a los intereses del Estado mencionado. Perfecto. Fíjense, ahí habla de persona jurídica, toda esta definición lo hace de una perspectiva, como decíamos, del cohecho, ¿no es cierto? Bajo esa noción del cohecho. Entonces, para Bolivia da esa definición, nuestra legislación la dice, bajo un contexto de, insisto, esta palabra cohecho, porque habla de que va a dar dádivas, van a dar, dice, objetos de
favores, promesa, cambio de hacer o algo o no hacer, una acción o una omisión de cualquier acto que obviamente va a afectar los intereses del Estado. En cuanto a las modalidades dentro de estos temas de corrupción, ya la doctrina establece que pueden ser actos aislados de abuso en la función de poder en beneficio privado, cuando solo se busca el beneficio propio o de terceros vinculados con estas mismas personas, o puede tener una forma mucho más compleja o estructural, la cual es más peligrosa. Y ahí la doctrina nos dice, cuando hablamos de esta forma más compleja o estructural, es cuando usualmente se tiene una posición de poder dentro del diseño institucional relevante para obtener beneficios ilegítimos. Y luego también se menciona que los funcionamientos de ciertas instituciones que operan a través de estas redes de poder entre lo lícito y lo ilícito, cuya principal función es proteger y mantener en la impunidad la corrupción funcional a su grupo. Es decir, entonces ya estamos hablando de una red de corrupción con posición de poder, con capacidad de decisión en los niveles altos, obviamente ejecutivos, y luego esta red también tiene un grupo, como es acá ¿cómo se llama esto? Una estructura donde se protege a sí misma y genera la impunidad porque se protegen entre sí. Entonces los grandes jerarcas nunca acaban siendo implicados porque sancionan a los de abajo, pero esta es una red de por medio. Eso lo dice la doctrina, claramente, que esa es la forma más compleja o estructurada de corrupción. En esta evolución del derecho internacional de derechos humanos, en esta integración de los pactos internacionales, también vemos cómo el bloque de excepcionalidad y estos tratados de la Convención contra la Corrupción están vinculados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de corrupción, no solo estamos hablando de la perspectiva de la corrupción privada, sino principalmente de la corrupción pública, porque el impacto, cuando decimos que dañan el patrimonio del Estado, al hablar del Estado también estamos hablando de los beneficios que debe otorgarse esos recursos económicos. Tienen un propósito, tienen un fin. Entonces, si el dinero, por ejemplo, si vamos a mejorar un sector de la población, por ejemplo, digamos el sector de los indígenas o grupos vulnerables determinados, y estos recursos económicos que eran destinados para esto, para su mejoramiento de calidad de vida, nunca les llega y todo se disipa en la corrupción, y su condición de vida jamás llegó a mejorar de estos sectores que deberían ser protegidos, y el dinero estaba destinado para eso, pero hubo corrupción. Por lo tanto, se está también vulnerando derechos humanos porque la calidad de vida de las personas nunca mejoró, cuando debía haber mejorado su nivel de vida. Y el ejemplo que casi toda en la parte académica doctrinaria se ha hablado es el caso, por ejemplo, el caso boliviano del Fondo Indígena, ¿no es cierto? Y esto ya es vox populi, ¿no? Que en realidad esos dineros eran destinados para mejorar la calidad de vida de las personas que están en los sectores indígenas y jamás se llegó a mejorar en la proporción que debería haber existido, y esos recursos fueron desperdigados, ¿no? Entonces ahí está esa figura de la afectación con los derechos humanos. Es por eso, por ejemplo, que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que está dentro del material que yo les envié en ese drive, en el prefacio de esta Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción dice lo siguiente: la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas con la sociedad, socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la ciudadanía. Y esto ya se decía en el año 2006, como digo, este es el prefacio de la Convención de Naciones Unidas, ¿no? Y está claro las consecuencias que tiene la corrupción, ¿no? Y cuando empezamos a ver una corrupción generalizada y desvergonzada, es cuando empiezan a caerse toda la institucionalidad y empieza a agobiarse a la sociedad. En el ámbito internacional, como vemos, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, pasó de Costa Rica, tenemos la Convención Interamericana de la OEA contra la Corrupción, que ha sido aprobada y ratificada por Bolivia con la ley 1743 del 15 de enero del año 97, que también está en el material que le junté ahí en el RAI. Está la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuya fue también aprobada y ratificada por Bolivia mediante ley 3068 del 1 de junio de 2005. El Convenio Europeo relativo a la lucha contra los actos de corrupción en el año 97, el Grupo de Estados contra la Corrupción Europeo, que viene a ser Grupo Greco,
En el ámbito nacional, la Constitución habla sobre términos de corrupción, el Código Penal establece varias conductas, pero luego viene la Ley 04 y empieza a clasificarla como delito de corrupción, delito vinculado, y crea en el año 2010 los nuevos delitos de corrupción. Ahora, cuando hablamos de corrupción, tenemos que tener en cuenta que la Constitución menciona varios criterios importantes que están relacionados con este tema de la corrupción. Y dentro de esos principios que son fundamentales para hablar del tema de corrupción está la transparencia, el acceso a la información pública. Por eso es que, acuérdense, cuando tanto les mencioné como antecedente, le hablaba del programa de PNUD, le hablaba de Kirchhardt y demás, que ellos decían es menos rendición de cuentas, es no transparencia. Esas son las condiciones que tiene que haber para que no ocurra la corrupción. Tiene que ser transparente, tiene que haber transparencia, tiene que haber acceso a la información, a una información veraz, ¿no?, y pública. Y es por eso que la Constitución boliviana tiene muchos postulados al respecto y están ahí las bases. Vamos a leerlo uno por uno. El artículo 8, apartado segundo. ¿Quién lo puede leer de la Constitución boliviana? Artículo 8, parágrafo segundo de la Constitución boliviana. ¿Quién lo lee? Por favor. Artículo 8 de la Constitución Política, doctor. Sí, parágrafo segundo. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que ahí habla de los valores supremos de la Constitución y ya concibe la transparencia como un valor que sustenta al Estado. Transparencia, dicen de todo ese relato, en el artículo 8, parágrafo segundo. Vámonos a leer el artículo 180, por favor, de la Constitución. ¿Quién lo puede leer? 180 de la Constitución. Yo, doctor. Sí, el apartado primero. ¿Ya? Por favor, el apartado primero. Apartado primero. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Perfecto, muchas gracias. Fíjense, aquí hay un principio procesal que habla justamente como base de la jurisdicción ordinaria, la transparencia, ¿no? El 180 lo está citando. Nos vamos ahora a ver los principios de la administración pública. ¿Quién lo lee? El artículo 232 de la Constitución boliviana. 232, por favor. Yo, doctor. Gracias. Artículo 232. La administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Muy bien. Textualmente la Constitución ya le está advirtiendo, ¿no?, que hay un principio que se basa el ámbito administrativo de la administración pública y dice transparencia, dice responsabilidad, ¿no? Eso es rendir cuentas, y honestidad, ¿no? Principalmente está mencionando estos principios. Fíjense también el artículo 115 de la Constitución en su apartado segundo. ¿Quién lo lee? 115, parágrafo segundo. Yo, doctor. Por favor, gracias. Enseguida, 115. Parágrafo segundo. Ya, aquí estoy, ya lo estoy encontrando. 115. En su parágrafo segundo, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Ok, muchas gracias. Nuevamente aquí ya está diciendo que el Estado debe garantizar, dice, ¿no? Y habla del transparente, dice, ¿no? El derecho al debido proceso y de que sea transparente, ¿no?
Obviamente la transparencia aparece ahí, ¿no? En el 115 como una forma de garantía jurisdiccional, que es lo que está aquí mencionándolo. Luego tenemos también esta relación entre transparencia y el derecho de acceso a la información que todos los bolivianos tenemos. Es un derecho esto que tiene el boliviano. Leamos el artículo 21, la primera parte del 21 de la Constitución, artículo 21, la primera parte, y el numeral 6 después. ¿Quién lee el artículo 21? Ya, doctor, ya lo tengo. Gracias. Bien. Artículo 21. Los bolivianos, las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos. Numeral 6. Numeral 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. Perfecto. Fíjense, está diciendo esta relación de acceso a la información implica implícitamente transparencia, porque yo tengo derecho como boliviano de acceder a la información y interpretarla, analizarla, comunicarla libremente de manera individual o colectiva, ¿no? Abierta la posibilidad. O sea, eso es otro principio, el acceso a la información, como decíamos, y que sea pública, ¿no? Doctor, ¿tiene relación con el artículo 24, disculpe? ¿También? El 24, a ver, ¿quiere leer el 24? El 24 dice, léelo el 24. Artículo 24. A la petición, a la Sí, petición. exacto. Claro, tiene una relación, ¿no? Pero más clara es el acceso a la información. ¿Por qué? Porque, a ver, hablemos de los niveles de Estado. Si el Estado empieza a maquillar información, está dando una información no veraz, ¿no? Entonces, en otra forma, solamente trata de decir, te doy información, pero al no darte la información de manera veraz, te está afectando el acceso a la información. Es decir, de nada sirve solamente una formalidad, te doy información, pero esa información no sirve, ¿no? Entonces, por eso dice, acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla. O sea, a decir interpretar y analizarla, puedo criticarla, ¿no es cierto? Y decir, oye, un ratito, me está dando información que no es veraz y puedo cuestionar. En cambio, el hecho de petición es obviamente pedir información. Está bien, está vinculado, pero este otro artículo es mucho más claro porque te dice que yo tengo derecho a interpretar, analizar y comunicar libremente. O sea, me abre la puerta de criticarla. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? Otro artículo interesante vinculado con transparencia y acceso a la información pública y la rendición de cuentas, que es lo que interesa, ¿no? Es el 235. ¿Quién lo puede leer de la Constitución? El artículo 235, por favor. Doctor, el 235 Sí. son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos. 1. Cumplir la Constitución y las leyes. 2. Cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con los principios de la función pública. 3. Prestar declaración jurada de bienes y renta antes, durante y después del ejercicio del cargo. 4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas política, técnica y administrativa en el ejercicio de la función pública. 5. Respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlo para fines electorales u otros ajenos a la función pública. Clarísimo, ¿no? O sea, una vinculación clara de transparencia con acceso a la información, porque te dice declare, haga declaración jurada de bienes, y luego dice con la rendición de cuentas, ¿no? Como una obligación de los servidores públicos, es decir, rendir cuentas, que eso es lo que finalmente se tiene que buscar, ¿no? Que rindan cuenta, y no solo el rendir cuenta también implica devolución, ¿me entiendes? Devolución de lo que se ha sacado. Y usualmente hay situaciones en las cuales se puede condenar a una persona, pero jamás devuelve ni un centavo. Entonces lo que uno tiene que es recuperación del daño, ¿no? Está vinculado con la rendición de cuentas. El artículo 108 de la Constitución va a hablar sobre los deberes que tenemos los bolivianos. Vámonos al artículo 108 de la Constitución boliviana. Y fíjense, ahorita les voy a decir el numeral, lean el 108, la primera parte, y luego nos vamos al numeral 8. 8, doctor. Sí, primero la primera parte, sí, por favor. Son deberes de los bolivianos y bolivianas, numeral 8, denunciar y combatir todos los actos de corrupción, indica doctor. Perfecto, clarísimo, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión de decir, no, que lo haga el otro, ¿no? O sea, a veces la gente siempre es bueno para apuntar a otro y cuando, como decimos, el dedo, si apuntas adelante y pones tu dedo así, hay 3 dedos que te están apuntando a vos, ¿no? Entonces, por eso decimos, es también corresponsabilidad de los propios bolivianos, de todos los ciudadanos, también combatir la corrupción. O sea, de nada sirve solamente apuntar y decir que lo haga el otro, sino
tiene que emerger también del ejemplo de cada persona, y eso es lo que está diciendo el artículo 108 de la Constitución boliviana. Cuando estamos hablando de estos temas de corrupción, acuérdense que corrupción pública va a implicar que dañen el patrimonio del Estado, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que haber ya un diseño constitucional de quién va a ser el que va a proteger al Estado. Entonces, la Constitución del año 2009 ya lo establece, ese diseño constitucional dice quién es el que va a proteger al Estado. Y eso es la Procuraduría General del Estado. ¿Quién puede leer el artículo 231, por favor? 231. ¿Funciones de la Procuraduría General, doctor? Sí, primera parte y después el numeral 1. Listo, doctor. Artículo 231. Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las determinadas por la Constitución y la ley. Número 1, defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas, en el marco de la Constitución y ley. Perfecto, muchísimas gracias. Fíjense que ya está diciendo el diseño constitucional quién es el único que tiene la facultad de defender al Estado, ¿no? Y es la Procuraduría del Estado. Tiene la facultad de requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el enjuiciamiento de servidores públicos por corrupción que ocasionen daño al patrimonio del Estado, ¿no? Y fíjense que eso ya está advirtiendo este artículo, ¿no? Que acabamos de leer, el 231. Ahora, más adelante, te voy a buscar otro artículo más, que es un poquito más adelante o atrás. Vamos a buscarlo. Cuando hablamos, por ejemplo, el 229, nuevamente va a hablar sobre este concepto de la Procuraduría. ¿Quién nos lee el 229, por favor? De la Constitución. Ya, gracias. La Procuraduría General del Estado es la institución que representa jurídica y pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura serán determinadas por la ley. Perfecto. La Constitución ya está colocando capítulo 3, función de defensa del Estado. Dice, primero, Procuraduría General del Estado. 229. 231 dice, esta es sus funciones, y el primero es defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado. Está reconocido constitucionalmente, ese es el diseño constitucional. Bajo este diseño, entonces solo tenemos una sola institución que tiene que cumplir esta función, que en la práctica obviamente establecen unos quantum, que lo vamos a ver también en este módulo, unos quantum que la ley 1390 ha establecido lo que se llama grave daño económico, que consiste en ese monto determinado, de ahí para arriba, la Procuraduría del Estado va a intervenir directamente, y para los montos que están por debajo de ese quantum, va a ser los órganos dentro de la función pública, de las jefaturas o que sean jurídicas, quienes tienen que instaurar acciones que se hubieran cometido dentro de su institución. Es decir, la Procuraduría establece por reglamento un quantum que dice, para estos montos altos, nosotros metemos directamente, tenemos los abogados de defensores del Estado que vamos a intervenir, pero cuando estamos por debajo de esos montos, entonces pedimos a la unidad jurídica, llámese gobernación, llámese alcaldía, que hagan sus acciones judiciales correspondientes. Nosotros vamos a estar fiscalizando o haciendo una dirección que nos manden informes sobre esos casos, pero no intervienen de forma directa, sino delegándolo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente sería, pues, ninguna institución tiene la capacidad de tentáculos para manejar todo a nivel nacional. Entonces ellos se colocan esos quantum para poder intervenir directamente o mediante estas unidades jurídicas de cada institución pública que tiene la obligación de acción penal en su momento. Entonces, este diseño constitucional está estableciendo con bastante claridad que el único capacitado para hacer esto, ir en procesos judiciales para ser sujeto procesal, para ser sujeto, parte procesal en ámbito judicial, es la Procuraduría del Estado, nadie más. Y fíjense lo que dice también el diseño constitucional. Vamos a hablar sobre los ministros de Estado. Los ministros de Estado no tienen la posibilidad de hacer esto conforme al diseño constitucional. Vámonos al artículo 175. Leámoslo todo, tanto el 1 como el apartado segundo, todo. ¿Quién lo lee? 175 de la Constitución. Dice artículo 175.
Las ministras y los ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: 1. Proponer y coadyuvar en la formulación de políticas generales del gobierno. 2. Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector. 3. La gestión de la administración pública en el ramo correspondiente. 4. Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia. 5. Proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlos con la presidenta o el presidente del Estado. 6. Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al ministerio. 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que le soliciten. 8. Coordinar con los otros ministerios la planificación y ejecución de las políticas del gobierno. Perfecto. En ninguna parte dice que tengan la facultad de accionar judicialmente en defensa del Estado, ni nada de eso, ¿no? Y como decíamos, cuando hablamos de daño al Estado, estamos hablando también de delitos de corrupción porque dañan el patrimonio del Estado, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la ley 1390. Vamos a ver la ley 1390 y en su reforma del artículo 5 de la ley 1390 hace una reforma y establece el artículo 14 bis de la ley 004. ¿Quién lo puede leer? El 14 bis modifica y agrega este artículo 14 bis que llama querella institucional. ¿Quién puede leerlo? El 14 bis, que fue modificado obviamente con la ley 1390, 14 bis, querella institucional. ¿Quién lo lee? Yo, doctor. Sí, por favor. Artículo 14 bis, querella institucional. En los delitos de corrupción, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional podrá formular querella institucional con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los mismos. 2. Con la misma finalidad, la Procuraduría General del Estado, en su calidad de sujeto procesal de pleno derecho, podrá constituirse en querellante institucional en hechos que afecten la soberanía, los bienes e intereses del Estado. Muy bien. Esta ley obviamente no sigue el diseño constitucional. Se coloca de primerito el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que fuese el que va a formular querella institucional bajo ese nombre. Cuando la Constitución ya hemos leído ya hace un momentito el artículo 165 y en ninguna parte dice que tenga la opción, como dice para el procurador en el 231 de la Constitución, de que puede representar judicial y extrajudicialmente. Y el Ministerio de Estado, ningún ministro de Estado tiene la posibilidad de hacer eso, digamos, para hablar de accionar penalmente por corrupción. El que tiene eso solamente es el procurador y esa es la elección constitucional. Entonces supone que las leyes de desarrollo tienen que ir en sintonía con la Constitución y acá no está pasando eso. Entonces, claro, como está redactado la ley 1390 con este artículo 14 bis, está en contrarruta con la Constitución, porque lo pone de segundo lugar. El apartado segundo dice, con la misma finalidad de la Procuraduría. Él es el primero, o sea, el otro no lo es, digamos, el otro no debería aparecer, pero aquí lo aparece mediante ley. Entonces, claro, dentro de la doctrina, en el ámbito del derecho penal económico y la empresa y con base constitucional, fíjense de lo que se denomina lawfare, ¿no? Lawfare significa la judicialización de la política o la politización de la justicia, que son términos que se emplean. Entonces, la doctrina que está diciendo, no puede pues un órgano de Estado de carácter político intervenir en el ámbito judicial. Por eso es que se hace esa definición institucional. El diseño constitucional está diciendo, tenemos un ministerio público que va a ser el defensor de la legalidad y de los intereses de la sociedad, ese es el ministerio público, y tenemos otra institución que va a ser Procuraduría General del Estado, que va a hacer su función tan solamente defender los intereses del Estado, ¿no? Hace la división en la Constitución y eso es lo normal, eso es lo que se hace a nivel internacional. Pero no le permite, obviamente, la Constitución de que un órgano de Estado, un órgano político como los ministerios de Estado, se entromezcan en procesos judiciales, porque ahí es cuando ocurre la lawfare, ¿no? Porque su sola presencia de un órgano político dentro de los procesos judiciales lo distorsiona todo, porque genera una presión determinada. Entonces, no se busca eso. No, o sea, no debe existir esto, claro, y aquí la misma ley de 90 está provocando el lawfare, ¿no? Porque le está dando la posibilidad a un órgano político, porque un ministro de Estado es un órgano político, es parte del Ejecutivo,
para que introducirse en procesos judiciales, y eso no es correcto, ¿no? Bajo el diseño, nuevamente estoy hablando constitucional. ¿Está claro, no es cierto? ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta, chisme con...? ¿Está claro, no? ¿Sí? Doctor, ¿no se ha planteado la inconstitucionalidad de este artículo? No, por eso es que les comento, para que también lo tengan en cuenta de que esto no es normal, ¿no? Y si tienen algún caso determinado, puedan provocar, porque en realidad esto no hay diseño constitucional que esté así vinculado con esto, y la ley justamente está provocando, ¿no?, esta situación. La ley 1390 debería cambiarse este artículo 14 bis, entre otros más, pero vamos a hablar solo sobre esto, ¿no? Sigamos entonces. Este tema del marco referencial de relevancia en el ámbito de corrupción, también la ley de orden judicial, por ejemplo, la ley 025, habla sobre el principio de transparencia y derecho de acceso a la información pública en su artículo 30. En cuanto a la ley de participación y control social, por ejemplo, en el artículo 8, numeral 9, también vamos a encontrar en esta ley 341, la ley de participación y control social, que reconoce la rendición de cuentas como parte del derecho de participación y control social y establece como principio esencial la transparencia. Luego surgen decretos supremos como el 29.894 del 7 de febrero del año 2009, que crea justamente este Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y aparece luego ya como un viceministerio y está dentro del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, más adelante. Luego, cuando aparece la ley 004, la ley anticorrupción, empieza a establecer las finalidades de esta ley y ahí hace unas definiciones también. Ya leímos el artículo 2 sobre corrupción. Vamos a ver el artículo 3. ¿Quién lo lee? El artículo 3 de la ley 004, por favor. Artículo 3 de la ley 004. La finalidad, doctor. Sí, por favor. La presente ley tiene por finalidad la prevención, acabar con la impunidad en los hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil. Muy bien, muchas gracias. Entonces está hablando de que lo que busca esta ley justamente es prevenir y acabar con esa impunidad, ¿no? Esa es su finalidad de esta ley 004. Cuando aparece la ley 1390, hace algunas modificaciones al artículo 2 referido a las definiciones elementales, ¿no? Y agrega el criterio de grave daño económico, lo que les mencionaba. El monto que vamos a leer ahorita, ese monto es justamente el que la Procuraduría General del Estado anualmente coloca como el techo, por lo cual ellos dicen: de estos montos para arriba nosotros intervenimos, por debajo de estos montos van a ser las unidades jurídicas correspondientes lo que van a tener que intervenir de cada institución pública. Y nosotros vamos a hacer, obviamente, un control vía informes y demás, cómo se está llevando a cabo. Leamos el artículo 2 de la ley 004, numeral 5, pero conforme a la reforma de la ley 1390, por favor, ¿quién lo lee? Artículo 2, numeral 5. Numeral 5, doctor. Sí, por favor. Indica grave daño económico. Perfecto. Es la afectación económica ocasionada al Estado cuyo detrimento sea igual o superior a 7 millones de bolivianos, o cuando la afectación sea producida por la máxima autoridad ejecutiva o la ex máxima autoridad ejecutiva de una entidad o empresa pública. Ok, entonces estos 7 millones de bolivianos justamente es el parámetro que se coloca, ¿no? Usualmente la Procuraduría del Estado. Ahora, ahí, claro, tiene su riesgo esto, porque en realidad está bien que la Procuraduría ponga su techo y haga lo que hemos explicado hace un momento, pero lo hace mediante resolución administrativa interna, mediante su reglamento, pero que una ley, o sea, ley, ¿no?, por la Asamblea Legislativa, coloque ese techo de grave daño económico con un monto determinado, que haga esa definición, tiene también su riesgo. ¿Por qué? Porque, a ver, si ese monto de 7 millones puede ser que con el tiempo sea poco, ¿me entiendes? O sea, peor si puede haber una devaluación o lo que sea. Entonces, colocar en ley un monto y que digan que este grave daño económico es este monto, el riesgo es ese, porque una ley, para poder modificarla, tiene que pasar por un proceso legislativo y todo lo que eso implica. Por eso es que no se aconseja hacer esto, pero bueno, lo hicieron. Ahora, la otra intencionalidad es justamente cuando hablamos de
del tema de la extinción, ¿no? De la acción. Sabemos que son imprescriptibles los delitos de corrupción, pero también se habla cuando existe un grave daño económico, ¿no? Entonces, al colocar este monto, está diciendo, si no hay grave daño económico, entonces, ¿qué entendemos grave daño económico? Y ponen este monto con el fin justamente de obtener determinadas prescripciones, ¿no? Para delitos correspondientes vinculados a la corrupción, ¿no? Entonces, pero esa fue un poco la intencionalidad, yo creería que ha sido eso, pero de todas maneras tiene ese riesgo, como les digo, de que una ley, hacerlo mediante ley, eso queda desfasado con el tiempo, ¿no? Y que no es aconsejable, los países no lo hacen de esa forma, lo hacen vía jurisprudencia o lo hacen por otro camino, pero no por la vía de una ley necesariamente, ¿no? Luego leamos el artículo 5 de la ley 004. ¿Quién lo puede leer, por favor? El artículo 5, el ámbito de aplicación, que está modificado por la ley 1390. Yo, doctor. Gracias. Artículo 5, ámbito de aplicación. Conforme lo establecido en los numerales 2, 3 y 4 del artículo, la presente ley se aplica a servidoras, servidores, empleadas, empleados, ex servidoras, ex servidores, ex empleadas y ex empleados públicos de cualquier entidad del Estado plurinacional. Personas privadas, inciso 2, personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que no, siendo servidores públicos, cometan delito de corrupción, causando daños económicos al Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos. Inciso 3, esta ley, de conformidad con la Constitución Política del Estado, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicación preferente. Muy bien. Fíjense, en este numeral 2 ya menciona a las personas jurídicas, ¿no? Como aquellas personas que, no siendo servidores públicos, cometen delitos de corrupción, causando daño económico, y obviamente se va a buscar una responsabilidad, ¿no? Ya lo está diciendo la ley 04, con la reforma también, que va a atacar a las personas jurídicas. El artículo 11 de la ley 004, ¿quién lo puede leer, por favor? El artículo 11. Doctor, tengo una duda antes de pasar a otro artículo, porfa. Ya. El anterior artículo que estamos leyendo del grave daño económico al Estado, que estamos, se ha cuantificado de 7 millones hacia arriba. Así es. Y si es menos, no es grave daño económico, ¿no? Entonces, ¿por qué se lo coloca o producido por la MAES, no por la máxima autoridad ejecutiva? ¿Qué pasa si la máxima autoridad ejecutiva tiene un caso por corrupción por un monto X, por decir, de 20,000 bolivianos? ¿Está entrando las mismas bolsas del grave daño económico al Estado solamente por ser máxima autoridad ejecutiva? Exacto, hay ese tipo de gravedad, ¿no? En la información. Por eso es que les decía de que no es aconsejable colocarle una ley, porque lo que está haciendo es como ser derecho de autor, ¿ya no? ¿Te das cuenta? Lo está obligando ahí a que solo el hecho de ser autoridad y cometer un proceso por corrupción ya está frito, digamos, ¿no? En otras palabras, en una redacción que debe ser mejor interpretada, ¿no? Correcto, doctor. El año pasado, el 2024, justamente hemos estado en defensa de una persona con ese cargo, y lo voy a pasar al grupo. Ha salido una sentencia constitucional dejando sin efecto, porque se contradice con la Constitución Política del Estado, con el artículo 112. Claro. Entonces, era de un caso de un rector de allá de la Universidad en Cochabamba, donde el juez no quiso homologar el acuerdo restaurativo que ya había realizado con la unidad de transparencia, porque decía que él no tenía ningún privilegio y estaba en contra de la Constitución Política del Estado. Y la juez le consulta al Tribunal Constitucional en qué consistía el tema del grave daño económico y por qué las máximas autoridades están en el mismo, como se dice, en el mismo saco, en este sentido. Entonces, la sentencia constitucional, que la voy a pasar, doctor, ahí al grupo para que la pueda ver, ha declarado inconstitucional esa parte. Ok, si querés ponerla la sentencia, el número acá en el chat. Ahorita lo subo, ahorita le pongo el número. Ahora, fíjense que, claro, es lo lógico, pero fíjense que hay que ver si se está hablando de la ley 1390, esa modificación no es producto de otra situación, hay que ver el año, ¿no? ¿Qué año estamos hablando? 2024, en octubre del año pasado. Ok, entonces eso ayuda un poco a modular este criterio. Sin embargo, la ley
obviamente se ha hablado de la MAE, pero no ha hablado del monto. Correcto. El monto es criticable, como te digo, ya tenemos que atacar en todo el artículo, no solamente al de la MAE, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque seguramente quieren buscar la forma de las prescripciones de los delitos, ¿no? Porque hablan de que los delitos que tienen grave daño económico no van a poder beneficiarse de algún régimen relacionado a la prescriptibilidad. Correcto, doctor. Vamos a leer el 112, por favor. ¿Quién lo lee el 112 de la Constitución boliviana? 112, por favor. De la Constitución, para que entiendan lo que estamos hablando los demás compañeros. 112, por favor, ¿quién lo lee? ¿De los delitos, doctor? 112 de la Constitución. Sí, artículo 112. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Muy bien, dice, y causen grave daño económico. No solo que atenten al patrimonio del Estado, sino que causen grave daño económico. Entonces, aquí al decir, te pongo el monto de 7 millones, entonces si está por debajo de 7 millones, ya no causa grave daño al Estado, entonces puede ser que puedas beneficiarte. ¿Me dejo entender? Eso es lo que busca esta ley, pero también tiene sus riesgos, como le digo, porque a ver, si viene una devaluación, capaz que los ceros, nos faltan los ceros, digamos, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que estoy advirtiendo desde un momento, ¿no? Ojalá que no toquemos madera, que no lleguemos a esos extremos, pero podemos llegar, ¿por qué no? Vean cómo los pesos colombianos, por ejemplo, son puros ceros, te hablan de 5.000, 10.000 pesos colombianos, ¿no es? Y son porque está inflacionada, está en su moneda, ¿no? Y para ellos es normal, pero nosotros todavía no lo es, pero podemos llegar a esos extremos, ¿ok? Bueno, queridos compañeros, ha sido un gusto tenerlos. Vamos a descansar, yo estoy con la voz un poco cansada también. Mañana continuamos, vamos a seguir ya profundizando. Estamos entrando a la responsabilidad penal de las personas jurídicas vía la corrupción. Ya hemos definido lo que es corrupción, los artículos correspondientes, tanto constitucionales como ya introduciéndonos a la ley 1390. Y los espero mañana. Ha sido un gusto tenerlo. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, querido doctor. Buenas noches.